Queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Aquí estamos para hacerles llegar una nueva clase correspondiente a la unidad 5 de la materia, en la cual vamos a continuar estudiando los sistemas precautorios tradicionales, las distintas medidas que podemos encontrar dentro de este sistema. Pero antes de entrar en el tema, me parece importante traer una cuestión que estudiaron la clase pasada vinculada al trámite de las medidas cautelares. La profesora Romina Moreno les explicó que todo lo que tiene que ver con la petición y la traba de una medida cautelar tramita inaudita parte, es decir, sin intervención del afectado de la medida. Y esto así lo dispone el artículo 198 del Código Procesal, que dice: las medidas precautorias se decretarán y cumplirán sin audiencia de la otra parte. Es decir, sin darle previo traslado a la otra parte, ante la petición de una medida, si el juez la ordena, se traba y luego se le notifica al afectado, para que el afectado tenga posibilidades de defenderse, ya sea interponiendo un recurso de apelación, de revocatoria, planteando un incidente de levantamiento de medida cautelar, planteando una modificación de esa medida cautelar, sin perjuicio que además el proceso continúa en trámite y por ende también el demandado tiene la posibilidad de defenderse de esa pretensión sustancial de la demanda a lo largo del proceso y previo al dictado de la sentencia, porque lo que se decide cautelarmente, recuerden, es provisorio. Es importante que ustedes sepan que en la actualidad hay un proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que está en el Congreso, que tiene estado parlamentario y que, si bien no sabemos si finalmente va a entrar en vigencia, no podemos desconocer su existencia, ya que estamos estudiando derecho procesal, y además las posibles reformas que podrían venir en un futuro. Entonces, en materia de trámites de medidas cautelares, este anteproyecto trae una reforma que podríamos decir bastante cuestionable o polémica. ¿Por qué? Porque en el artículo 153 de este anteproyecto establece que, como regla general, el tribunal proveerá a la petición de medidas cautelares previo traslado al demandado, ¿sí? Entonces, ante una petición de una medida cautelar, el juez no protege, no resuelve y luego le da intervención al demandado para que se defienda, sino que la regla general que trae el anteproyecto es: primero doy traslado, escucho al demandado y después decido si concedo o no una medida cautelar. Y esto tiene varias cuestiones. Primero, que estaría desvirtuando la esencia de este tipo de medidas del sistema creado en nuestro código actual. ¿Por qué? Porque, como venimos estudiando, las medidas cautelares proceden cuando muchas veces hay situaciones de urgencia que requieren una tutela judicial efectiva, inmediata. Todos sabemos el tiempo que se puede demorar en notificar al demandado, en trabar la litis. Imagínense simplemente que el proceso tramite en la ciudad de Buenos Aires y el demandado viva en otra provincia, o el demandado viva no necesariamente en otra provincia, sino en extraña jurisdicción. La citación se hace a través de una cédula ley 22.172 y podríamos estar hablando de meses para poder convocar y dar traslado a ese demandado si, por ejemplo, incluso en las primeras oportunidades no se lo puede notificar porque, por ejemplo, no hay nadie en ese domicilio real donde la persona se domicilia al demandado, o aún puede ser una persona jurídica que se domicilie en extraña jurisdicción y puede haber demoras en su notificación. Y entonces este cambio vendría a afectar o iría en contra muchas veces de la posibilidad que tiene que tener la jurisdicción de brindar una tutela judicial efectiva. Por un lado tenemos ese cuestionamiento, pero por el otro también, no solo el tiempo, sino que dar una previa intervención al demandado antes de traer una medida cautelar puede hacer que la medida cautelar se vuelva luego de imposible traba. ¿Por qué? Porque aquel demandado realice determinados actos o conductas tendientes a frustrar la efectiva traba de la medida cautelar. Entonces, de alguna manera se estaría afectando esa esencia. Entonces,
Me gustaría además que ustedes puedan vincular esto con lo que vimos en principios y sistemas. ¿Se acuerdan? Los sistemas que crea el legislador. Acá el legislador creó en este artículo 153 del anteproyecto un sistema vinculado al trámite de las medidas cautelares. Y ese sistema, en realidad, por un lado, atenta contra la tutela judicial efectiva por el tiempo que puede implicar el previo traslado al demandado y las posibilidades de trabar efectivamente la medida. Pero además, no solo atenta contra este principio constitucional de tutela judicial efectiva, sino que también atenta contra otros principios que están consagrados en los tratados internacionales con jerarquía constitucional, como ser el principio pro homine, el principio pro persona, el principio de progresividad, ¿sí? De no regresividad. ¿Qué implican estos principios? Que una vez que se obtiene cierta protección en determinada legislación, es imposible, ¿sí?, crear una norma en detrimento de los beneficios que otorga la anterior. Es decir, no se puede legislar en contra de la gente de modo regresivo. Entonces, ¿ven lo importante que es diferenciar los principios de los sistemas? ¿Por qué? Porque nos permite ver ante una norma, ante un sistema creado por el legislador, si esa norma resulta constitucional, convencional o no. En este caso podríamos decir que es anticonvencional porque estaría este sistema violando estos principios que están en los tratados internacionales, como ser el principio de progresividad, el principio de tutela judicial efectiva, el principio pro homine. Me pareció importante para contarles la existencia de este anteproyecto, para vincular un cambio que introducen en esta materia, en lo que estamos estudiando, y para que también puedan ver la importancia que tiene la diferenciación de los sistemas y los principios para poder advertir, ya sea como abogados o como jueces, cuando estamos ante una norma que puede ser tachada de inconstitucional o anticonvencional en el caso que se trate de tratados internacionales. Ahora bien, vamos a volver al tema que venimos estudiando, que dentro de los distintos sistemas cautelares comenzamos a estudiar la clase pasada los sistemas precautorios tradicionales, es decir, aquellos que tienen por finalidad lograr el efectivo cumplimiento de la sentencia, es decir, que esa sentencia cuando llegue no sea tarde y que pueda hacerse efectiva. Y entonces ustedes ya estudiaron con la profesora Romina Moreno que dentro de ese sistema las medidas podrían trabarse sobre bienes, y dentro de las medidas que se trababan sobre bienes ya vieron que había medidas de individualización y estudiaron el inventario y la anotación de litis. Y después pasaron a las medidas de indisposición, donde estudiaron el embargo. Bueno, quedó por estudiar otra medida de indisposición que está en esta categoría junto con el embargo, que es la de prohibición de contratar. La prohibición de contratar está regulada en un solo artículo del Código Procesal, que es el artículo 231. ¿Y qué tiene por finalidad? ¿Cuál es la finalidad de esta medida? Justamente evitar una disposición o una contratación a partir de la cual se transfiera a terceras personas derechos respecto del bien objeto del litigio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el juez ante la petición de esta medida? En la resolución en la cual ordena la traba, va a individualizar concretamente cuál es el bien objeto de la prohibición y cuál es el tipo de contratación que se encuentra prohibida respecto a ese bien. Por ejemplo, prohibición de alquilarlo, prohibición de enajenarlo. Y en esa misma resolución donde el juez individualiza cuál es el bien objeto de la medida cautelar y cuáles son las prohibiciones, ordena notificar esa decisión, ya sea a los interesados, ¿sí?, a las partes de ese proceso y también a los terceros
que quien peticiona la medida denuncie a la hora de iniciar el proceso, a la hora de peticionar esa medida cautelar, que generalmente esos terceros son aquellos con los cuales el demandado podría llegar a contratar. Por ejemplo, aquellos a los cuales le podría vender el inmueble, les podría alquilar el inmueble, ¿sí? Y además, lo que el juez ordena es que se inscriba en el registro pertinente la prohibición de la contratación. Ustedes vieron también la clase pasada que las medidas cautelares que se peticionaban antes de iniciado el juicio tenían un plazo de caducidad, es decir, si ustedes las inician antes de promover la demanda, luego el código establece que la demanda debe promoverse dentro de los 10 días de trabada la medida. Caso contrario, esa medida caduca y no puede volverse a peticionar si no es ya iniciado el proceso. Bueno, ese plazo de 10 días en el caso de la prohibición de contratar cambia y lo que la ley fija es que el plazo de caducidad en el caso de que se trate de la prohibición de contratar es de 5 días y no de 10 días. Y entonces, más allá de estar regulada en el artículo 231 del Código, este tipo de medida puede peticionarse no solo en cuestiones de índole civil, comercial, sino también me interesa traerles un ejemplo, porque vamos a ver a lo largo de las distintas clases que hay muchas medidas que no solo están reguladas en el Código Procesal, sino que hay medidas cautelares que están reguladas en distintas leyes, así como también en lo que es el mismo propio Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, si vamos al artículo 722 del Código Civil y Comercial de la Nación, en realidad el artículo se denomina medidas provisionales relativas a los bienes en el divorcio y en la nulidad de matrimonio. Medidas provisionales, estamos hablando de medidas cautelares, entonces relativas a los bienes en el caso de que haya un divorcio. Entonces, deducido el divorcio, la acción de divorcio dice, o antes, en caso de urgencia y a pedido de parte, el juez debe disponer las medidas de seguridad para evitar que la administración o disposición de los bienes por uno de los cónyuges pueda poner en peligro, hacer inciertos o defraudar los derechos patrimoniales del otro, cualquiera sea el régimen patrimonial matrimonial. Bueno, acá también dice, también puede ordenar medidas tendientes a individualizar la existencia de bienes o derechos a los que los cónyuges fuesen titulares. Bueno, eso tiene más que ver con un inventario, ¿no? Pero esta parte, es decir, evitar la administración y disposición de bienes respecto de uno de los cónyuges sobre los bienes gananciales. Y acá se podría pedir claramente, invocando esta norma, antes de promover el proceso de divorcio y que la otra parte se entere, por ejemplo, la prohibición de contratar, de enajenar un bien determinado o de alquilarlo, ¿sí? Esto sería lo que hablamos entonces de prohibición de contratar dentro de las medidas sobre bienes de indisposición. Y nos queda una última categoría de las medidas cautelares sobre bienes, que son las de desapoderamiento. Dentro de las medidas de desapoderamiento sobre bienes tenemos dos, el secuestro y el interventor recaudador. Empecemos por el secuestro. El secuestro también está regulado en un solo artículo del Código Procesal, que es el artículo 221. Yo les nombro los artículos, ustedes, bueno, para que ustedes después los lean y ante cualquier inconveniente que tengan o cualquier duda nos escriben, nos hacen llegar sus inquietudes. Entonces, en el artículo 221 tenemos el secuestro, que es una medida cautelar de desapoderamiento en virtud de la cual se desapodera a una persona de los bienes que son de su propiedad o respecto de los cuales tiene la guarda. ¿Para qué? Para evitar que en el transcurso del proceso esos bienes se puedan deteriorar, destruir o incluso desaparecer. Entonces, justamente para que la sentencia sea efectiva, que es la finalidad de este sistema, el efectivo cumplimiento de la sentencia, se desapodera a ese demandado, a ese propietario de los bienes que están vinculados con el objeto del litigio. Y entonces es importante que tengan en cuenta que el secuestro puede ser autónomo, solamente se pide el secuestro como medida cautelar, o también
puede ser complementario del embargo, es decir, pido embargo y además secuestro. ¿Por qué no solo embargo y sino también secuestro? Secuestro porque justamente temo eso, que ese bien pueda verse deteriorado, destruido, enajenado incluso o destruido. Entonces, ¿qué pasa una vez que se realiza el secuestro? Como diferencia importante del embargo para que el secuestro sea posible, en realidad solo procede respecto de bienes muebles y semimovientes, a diferencia del embargo que procede contra todo tipo de bienes, los bienes inmuebles, ¿sí? Entonces, obviamente que un bien inmueble es imposible de secuestrar y por eso el embargo solo procede contra bienes muebles o semimovientes, que además justamente este tipo de bienes es más difícil que se deterioren, que desaparezcan, que se destruyan. Entonces, el juez lo que hace es ordenar el secuestro y si también se pide el embargo, embargo más secuestro, y lo que se realiza es, se designa, esto se hace a través de un mandamiento en virtud del cual un oficial de justicia acude al lugar donde se encuentra ese bien que se va a secuestrar y realiza la diligencia de secuestro. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con ese bien que desapoderamos de su propietario, del demandado? Bueno, en realidad el juez va a decir si se va a depositar ese bien secuestrado hasta que finalice el proceso en una institución oficial o va a designar como depositario a la persona que entienda que va a cuidar mejor de ese bien. Y lo que se estima es justamente una remuneración por el cargo de depositario judicial de esos bienes. Para que tengan entonces las diferencias con el embargo, vemos que puede ir en conjunto o no, ser autónomo, que uno procede contra todo tipo de bienes, el embargo, el secuestro solo contra los bienes muebles y semimovientes. También tenemos lo que tiene que ver con la indisponibilidad. Dijimos que en el embargo, cuando lo vimos, era una indisponibilidad más de tipo jurídica. ¿Por qué? Porque el bien se podía enajenar igual aunque estuviera embargado, ¿sí? Siempre y cuando obviamente quien lo adquiere asume el pago de ese embargo. Pero en el caso del secuestro ya la indisponibilidad es mayor, es material, no se va a poder vender, no se va a poder enajenar. ¿Por qué? Porque el bien ya no está en poder del propietario, sino que ha sido secuestrado. De allí el desapoderamiento. Y les voy a dar ejemplos para que vean cuándo puede haber un secuestro autónomo o cuándo un embargo más un secuestro. Supongamos que estamos en un juicio respecto de la compra-venta de una maquinaria industrial entre dos empresas y lo que se pide es que se secuestre esa maquinaria. ¿Por qué? Porque se teme que el demandado la pueda destruir, hacer desaparecer. Entonces simplemente se pide el secuestro de esa maquinaria que es objeto del proceso. Un ejemplo donde podríamos tener embargo más secuestro podría ser, supongamos, en un proceso de divorcio donde es necesario proteger los bienes que forman parte de esa sociedad conyugal y hay una caja de seguridad. Entonces, lo que se pide es que se abra la caja de seguridad, se embarguen los bienes que están dentro de esa caja de seguridad, que es de los cónyuges que están en proceso de divorcio, y se secuestre el contenido, por ejemplo, las joyas que hay dentro de esa caja de seguridad que se teme que puedan desaparecer. Entonces ahí vemos como hay un embargo más secuestro o embargo autónomo como en el otro caso de la maquinaria. Entonces, en lo que es desapoderamiento, además del secuestro, tenemos la figura del interventor recaudador. El interventor recaudador está también regulado en un solo artículo del Código, que es el artículo 223. ¿Quién es este interventor recaudador? Es un oficial de justicia ad hoc
que designa el juez y que es el que va a realizar la diligencia. Para la procedencia de esta medida cautelar es sí fundamental, a diferencia del secuestro, el embargo. Siempre tiene que haber un embargo previo para que se pueda hacer lugar al interventor recaudador. Tiene como característica particular que procede solamente respecto de rentas y frutos. Entonces, para que haya procedencia de esta medida, tengo que primero peticionar un embargo respecto de determinadas rentas y frutos. Solamente, si no, no procede el interventor recaudador, porque lo único que puede recaudar justamente son sumas de dinero, rentas o frutos. Entonces, hay previo un embargo y luego la designación de un interventor recaudador, que de esas rentas y de esos frutos va a tener como función recaudar. La resolución judicial por medio de la cual se lo designa va a indicar qué es lo que tiene que recaudar, con qué frecuencia, en qué montos, y lo que la ley establece que nunca un interventor recaudador puede recaudar más del 50% de las entradas brutas de donde se pretende recaudar, ¿sí? Es muy importante que tengan en cuenta, que lo vamos a diferenciar cuando veamos intervención judicial, que este interventor recaudador se limita exclusivamente a recaudar los fondos y no tiene injerencia alguna en la administración de aquella persona jurídica o física respecto de la cual va a realizar la diligencia, ¿sí? No hay injerencia alguna de la administración, meramente recauda. Y como tal, este oficial de justicia ad hoc que tiene esta función de recaudar va a tener que rendir cuentas y además tiene la obligación de todas las sumas recaudadas depositarlas en una cuenta judicial del expediente. Si no lo hiciere, va a tener no solo responsabilidad civil por la rendición de cuentas, sino responsabilidad penal. Tiene la obligación de todo aquello recaudado depositarlo en una cuenta a la orden del juzgado. Y entonces les voy a dar un ejemplo para que puedan bajar a la realidad cuándo podría proceder esta medida. Supongamos un supermercado, ¿sí? No pensemos en las grandes cadenas de supermercados, sino un pequeño supermercado que no tiene bienes para embargar. Bienes, es decir, no tengo cuentas bancarias para embargar sumas de dinero, no tengo inmuebles para embargar, porque en realidad si puedo embargar un inmueble probablemente sea una mayor garantía para el efectivo cumplimiento de la sentencia. Si puedo embargar una cuenta bancaria donde se encuentren todas las sumas que se pretenden embargar, serían, digamos, medidas más fáciles, más óptimas para resguardar el derecho patrimonial que se pretende resguardar, pero si no tenemos esas alternativas y lo único que tiene ese demandado que me va a permitir de alguna manera asegurar el efectivo cumplimiento de la sentencia son las rentas, los frutos, lo que genera diariamente la caja del pequeño supermercado. Entonces lo que pido es que se embargue un determinado porcentaje de la facturación diaria de esa entidad, que recuerden, no puede ser mayor al 50% de la recaudación bruta, y que todo, una vez que se trabe ese embargo y que se recaude. Entonces va este oficial de justicia ad hoc, traba el embargo de las sumas y las recauda y las deposita en el expediente. Eso lo hará los días que el juez designe hasta tanto llegar a la suma total embargada, ¿sí? Este sería un ejemplo de interventor recaudador. Además, nos queda, dentro de lo que son los sistemas precautorios tradicionales, vimos sobre bienes todas las medidas que acabamos de ver. Pero también tenemos sobre entes ideales y sobre personas. Me voy a detener sobre personas y luego vamos a ir a los entes ideales. ¿Dónde están reguladas las medidas cautelares para proteger personas? Lo cierto es que no solo en el Código Procesal, si vamos a la regulación del Código Procesal, también tenemos un solo artículo, que es el 234, pero vamos a ver que hay otras leyes en virtud de las cuales se consagran medidas cautelares
para proteger personas. Acá ya pensemos que no estamos, en realidad no son medidas cautelares mediante las cuales se pretenda asegurar derechos patrimoniales, ¿sí? Para evitar que sean deteriorados o destruidos durante el proceso y que cuando lleguemos a la sentencia, esa sentencia pueda ser efectiva desde un punto de vista patrimonial. Acá cuando hablamos de protección de personas, en realidad lo que se busca ya es salvaguardar una integridad física, psicofísica, moral de determinadas personas que el legislador creyó que resultaba necesario proteger. Entonces, en lo que respecta al artículo 234, el mismo tiene 4 incisos donde se crearon 4 supuestos en los cuales podría ser necesaria esta protección de personas, esta guarda. Entonces, los incisos establecen de la mujer menor de edad que intentase contraer matrimonio, entrar en comunidad religiosa o ejercer determinada actividad contra la voluntad de sus padres, menores incapaces que sean maltratados por sus padres, menores incapaces abandonados sin representante legal y incapaces que estén en pleito con sus representantes legales. Entonces, en estos casos, el legislador creyó que podíamos estar ante supuestos en los cuales era necesaria la protección de estas personas. Pero vamos mucho más allá de este artículo 234 del Código Procesal, sino que quiero que tengamos en cuenta 2 leyes importantes que también vamos a estar ante medidas cautelares que son sobre personas y que tienen que ver en realidad con su protección. Una es la ley de protección contra la violencia familiar, la ley 24.417, que establece que ante el inicio de una causa, de un expediente, a raíz de una denuncia formulada por violencia dentro del ámbito familiar, el artículo 4 dice: el juez podrá optar, al tomar conocimiento de los hechos motivos de la denuncia, las siguientes medidas cautelares. Entonces dice: ordenar la exclusión del autor de la vivienda donde habita el grupo familiar, prohibir el acceso del autor al domicilio del damnificado, como también a los lugares donde trabaja, donde estudia, ¿sí? Una prohibición de acercamiento de determinados metros, por ejemplo. Ordenar el reintegro al domicilio a petición de quien tuvo que salir por razones de seguridad, excluyendo al autor. Entonces, aquella persona damnificada, sujeto pasivo del acto de violencia, tuvo que salir de su domicilio para protegerse. En ese caso, lo que el juez puede ordenar es que se excluya al autor del hecho de violencia para reintegrar a su domicilio a la persona damnificada. Y después dice decretar provisoriamente alimentos, tenencia y un régimen de comunicación con los hijos en el caso de que estemos ante una situación de violencia entre concubinos o cónyuges. Y dice: el juez establecerá la duración de las medidas dispuestas de acuerdo con los antecedentes de la causa. Obviamente no pueden ser definitivas, ¿no? Sino que en general este tipo de medidas de no acercamiento y demás, el juez las dicta por un plazo en virtud del cual lo que se trata en ese expediente es justamente de trabajar con un cuerpo interdisciplinario de psicólogos, sociólogos. ¿Para qué? Para, de alguna manera, restablecer y revincular a ese grupo familiar que está atravesado por una situación de violencia. Pero no es la única ley, sino también tenemos la Ley de Protección Integral de las Mujeres, que es la Ley 26.485. Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Esta ley también establece, cómo es todo el procedimiento y que una vez realizada la denuncia, el artículo 26, que es el que invito a que lean, 26, 27 y 28, habla de medidas preventivas urgentes, es decir, no son ni más ni menos que medidas cautelares para proteger, en este caso, a las mujeres. Entonces,
dice que durante cualquier etapa del proceso, ya sea de oficio o a pedido de parte, el juez puede ordenar la prohibición de acercamiento del presunto agresor al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o al lugar de residencia habitual donde recurra la mujer que padece violencia, prohibir al presunto agresor la compra o tenencia de armas y ordenar el secuestro de las que estuvieran en su posesión. Ven como acá también vemos el secuestro. Ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la mujer, por ejemplo, establecer, no sé, con la comisaría de la zona que haya un policía durante un determinado plazo o tiempo en la puerta del domicilio de la mujer. Ordenar la exclusión de la parte agresora en caso que haya residencia común, porque acá podemos hablar de la protección integral contra las mujeres, que puede no ser vinculada al ámbito familiar como vimos en la ley anterior. Habla que si también se da dentro del ámbito de la familia, ordenar la suspensión provisoria del régimen de comunicación de los padres con los hijos. Y hay una gran cantidad de medidas que enumera, que los invito. Igual siempre recuerden que esto no es taxativo. Ya vamos a ver que existe una medida cautelar innominada o genérica a partir de la cual se pueden obviamente peticionar otras medidas, no las establecidas, en tanto y en cuanto no haya otra que permita dar una respuesta efectiva a la situación que se requiere asegurar. El artículo 27 dice que puede dictar más de una de todas las que el artículo anterior menciona, siempre indicando la duración de acuerdo a los hechos del caso concreto. Y que una vez ordenadas y trabadas estas medidas, a las 48 horas el juez tiene que convocar a las partes a la audiencia. Bueno, esto es un poco lo que tiene que ver entonces con protección de personas. Nos queda las medidas cautelares sobre entes ideales y lo que continúa en esta unidad, que lo vamos a ver en el siguiente video. Gracias.